Todo empezó con una tontería. Éramos 5 amigos inseparables: Mateo, Sara, Paula, Alex y yo. No era que no tuviéramos cosas que hacer, pero en el pueblo siempre parecía haber poco que ofrecer. Nos sentíamos atrapados, buscando cualquier excusa para escapar de la rutina. Y fue Mateo, como siempre, el que nos metió en este lío. Él había encontrado un libro raro en el sótano en casa de su abuelo, un hombre viejo y solitario, conocido por sus rarezas. El libro era raro, sí, pero más que eso, era inquietante. Las páginas no eran de papel normal, estaban hechas de algo áspero, como piel reseca, y los textos no se podían leer. Solo algunas palabras eran entendibles, palabras que Mateo había traducido: poder, vida y precio. Esa última nos dio un escalofrío, pero lo ignoramos con risas nerviosas. Total, solo estábamos jugando, o eso pensábamos. Una noche, mientras tomábamos algo en su casa, Mateo lanzó la propuesta. «¿Y si intentamos uno de estos rituales?», dijo mirando el libro con una sonrisa traviesa. Alex, siempre el escéptico, lo miró desde su silla, levantando una ceja. ¿Invocar a un demonio? ¿En serio? ¿Para qué? Por diversión, respondió Mateo con descaro. Vamos, ¿qué puede pasar? Y esa fue nuestra sentencia. Sin pensarlo mucho, decidimos seguirle la corriente. Nos dirigimos al bosque a la medianoche, cargando con velas una daga oxidada que Mateo había encontrado junto al libro y una botella de ron, porque queríamos seguir riendo. El aire en el bosque estaba pesado, como si todo a nuestro alrededor supiera que estábamos invadiendo un lugar que no debíamos. Nos detuvimos en un claro, y Mateo empezó a preparar el ritual. Dibujó extraños símbolos en la tierra y colocó las velas formando un pentagrama. Entonces, algo empezó a cambiar. Cuando Mateo empezó a leer en voz alta, su tono de voz se volvió raro, como si no fuera completamente suyo. Al principio, nos reíamos, pensando que solo estaba haciendo el tonto, pero de pronto las velas se encendieron solas, una por una. El aire se volvió espeso, y un olor nauseabundo como algo podrido invadió el claro. Miré a Sara, esperando que dijera algo, pero sus ojos estaban fijos en el círculo, como si estuviera paralizada por el terror. Y entonces, la tierra tembló. De pronto, en medio del círculo, una sombra oscura comenzó a tomar forma, alta y grotesca. Sus ojos eran rojos como brasas, y su sonrisa torcida no se parecía a nada humano. Su voz llegó hasta nosotros, como un susurro distorsionado entre gritos lejanos. De repente, algo extraño ocurrió. Mateo, que hasta ese momento había sido el que guiaba el ritual, dejó de hablar. Sus ojos se desorbitaron y su cuerpo empezó a sacudirse como si estuviera convulsionando. Todos lo miramos, confusos y aterrados, cuando de repente su voz cambió. ¿Qué está pasando?», dijo, pero no era él quien hablaba. Era una voz profunda, rasposa, que parecía provenir de lo más oscuro del abismo. Antes de que pudiéramos reaccionar, Mateo empezó a hablar en un idioma extraño que ninguno de nosotros entendía. Su cuerpo se retorcía y sus ojos se volvieron completamente negros, como si algo estuviera tomando el control de su alma. Fue entonces cuando entendimos que no estábamos jugando a un juego sin consecuencias. Una fuerza invisible lo levantó del suelo. Su rostro, antes aterrorizado, ahora reflejaba una expresión vacía, como si estuviera poseído por algo mucho más grande y malvado que nosotros. La criatura, que seguía ahí, observó todo con una calma perturbadora. Finalmente, las palabras salieron de Mateo con una risa grotesca. «Soy el puente», dijo con una voz que no era la suya, «el que abre la puerta». Y luego, Mateo, ya no él, soltó un grito tan aterrador que nos heló la sangre. La criatura se acercó, levantó la mano, y Mateo cayó al suelo con un golpe seco, su cuerpo inerte. La sombra se desvaneció por un instante, pero en su lugar apareció algo aún más oscuro. Un temblor recorrió el suelo y Sara, completamente aterrada, intentó huir, pero algo la detuvo. No fue un ser físico, sino una fuerza invisible que la paralizó. De repente, una presión creciente la levantó por los pies, arrastrándola hacia las sombras del bosque, hasta que desapareció entre los árboles, como si nunca hubiera estado allí. Paula gritó, pero antes de dar 2 pasos, su cuerpo comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en polvo, como si alguien hubiera borrado su existencia de un golpe. Yo y Alex nos quedamos congelados. La figura, ahora más clara, nos observaba con ojos hambrientos. Luego se giró hacia mí, y esa mirada lo decía todo.
No había escapatoria. Tú, susurró acercándose lentamente, tú serás el siguiente. Al intentar hablar, mi voz se quebró, y cuando miré a Alex, vi que estaba comenzando a temblar. Los ojos de la sombra brillaron con más fuerza, y una fuerza invisible comenzó a apoderarse de su cuerpo. Alex empezó a gritar, pero esos gritos se convirtieron en un sonido sordo, como si algo dentro de él lo estuviera devorando desde dentro. Antes de que pudiera hacer algo, sentí una presión sobre mi pecho. La sombra se inclinó hacia mí y susurró con una sonrisa cruel. Tu alma será mía, tarde o temprano. Y de repente, todo desapareció. Me encontré de vuelta en mi cama como si nada hubiera pasado, pero sabía que no era un sueño. Mis manos estaban cubiertas de tierra y sobre mi escritorio, el libro estaba allí, cerrado, con manchas de sangre. El sonido del viento en la ventana era la única compañía que tenía. Desde ese día, algo me persigue. A veces lo veo en las sombras, otras lo siento respirando cerca de mi cuello. Alex nunca regresó, y Mateo, el Mateo que conocíamos, ya no está. He intentado destruir el libro, quemarlo, pero siempre vuelve. Cada página tiene mi nombre escrito con sangre fresca. Sé que no he terminado, y que, tarde o temprano, la sombra regresará por mí. Si alguna vez encuentras ese libro, no lo abras, no lo toques, y si en medio de la noche escuchas susurros, ya es demasiado tarde. Si te gustó esta historia, no dudes en compartirla, darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Y si tú también tienes una historia que compartir, nos la puedes hacer llegar al correo relatosenigma666@gmail.com. Hasta la próxima.